El silencio en aquella sala de tribunal militar era un depredador. No era la ausencia de sonido, sino una entidad palpable, pesada, cargada con el olor a moho, a papel viejo y a la tensión contenida. Cada respiración parecía una profanación. Cada susurro moría antes de nacer. En el centro de esta atmósfera opresiva, como un faro solitario en una tormenta, se erguía una figura que desafiaba la lógica del lugar. Si te intriga desentrañar misterios y conocer héroes incomprendidos, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún capítulo. Allí, bajo la mirada severa de un tribunal inquebrantable, estaba Lía Soares Monteiro. Tenía apenas 18 años, una cadete cuyo uniforme impecable, aunque ligeramente arrugado, no podía ocultar su juventud. Pero su edad era una cruel ironía. Lía no era una acusada cualquiera. Era la misma joven que, semanas antes, había sido aclamada como una heroína, salvadora de vidas en una misión que rozó el desastre. Ahora, se enfrentaba a cargos de insubordinación grave, un delito que podía destruir su carrera y su futuro. ¿Cómo podía la misma persona ser ambas cosas? Un ángel y una amenaza. Sus ojos, de un color indefinible entre el verde y el gris, no mostraban miedo, sino una quietud perturbadora, casi desafiante. Su postura era recta, erguida, a pesar del peso invisible que la oprimía. No había lágrimas ni súplicas, solo una resolución férrea, que contrastaba brutalmente con la imagen de una niña, que muchos esperaban ver. Su cabello oscuro, recogido en una coleta pulcra, revelaba un rostro marcado por la disciplina, pero también por una experiencia que superaba con creces sus pocos años. Era la imagen de una guerrera, pero ¿contra quién batallaba en ese instante? Los oficiales la observaban con una mezcla de curiosidad, desaprobación y, en algunos casos, incomprensión. Murmullos ahogados se alzaban y morían. Demasiado joven. La disciplina es lo primero. Pero salvó a tantos. La dicotomía era insoportable. Para algunos, era una heroína que había roto las reglas para hacer lo correcto. Para otros, era una amenaza al orden. Un peligroso precedente que debía ser aplastado sin piedad. Su sola presencia era un espejo que reflejaba las propias contradicciones del sistema que ahora la juzgaba. La pregunta flotaba en el aire, densa y sin respuesta. ¿Cómo una joven cadete, promesa en ciernes del ejército, llegó a este punto de no retorno? ¿Qué serie de eventos, qué decisiones, qué instantes de valentía o desesperación la condujeron desde el pedestal de la heroína a la fría bancada de los acusados? Su historia no era la de una simple rebelde, ni la de una víctima pasiva. Era la crónica de un alma atrapada entre el deber y la conciencia, un relato que prometía desvelar las sombras ocultas bajo la brillante armadura de la disciplina militar. Esa es la historia de Lía Soares Monteiro que estamos a punto de explorar. Lía, con una determinación que desafiaba su aparente fragilidad, dio un paso al frente, su figura esbelta cortando el aire denso de la sala. Los murmullos despectivos se disolvieron en el silencio expectante que antecede a la verdad. No había temblor en sus manos, ni vacilación en su mirada, solo una quietud asombrosa. Proyectaba una fuerza interior que desmentía la imagen de la cadete inexperta. Se posicionó ante el estrado, un punto de calma en la tormenta de acusaciones. La sala contuvo el aliento, pendiente de la primera palabra, la clave para desentrañar el enigma de su presencia en aquel sombrío tribunal. El coronel Esteban Ramírez, una figura imponente cuya voz reverberaba con la autoridad de décadas de servicio, rompió el tenso silencio. Sus ojos, afilados como cuchillas, se fijaron en Lía, sin mostrar rastro de compasión. «Cadete Soares Monteiro», comenzó, su tono grave y sin adornos. «El tribunal desea escuchar de usted el motivo exacto de su comparecencia. Declare sin rodeos la razón de las graves acusaciones que pesan sobre su expediente». La pregunta, directa y contundente, no dejaba espacio para ambigüedades, colocando el peso de la verdad sobre los hombros de la joven cadete. Lía levantó la vista, encontrándose con la inquebrantable mirada del coronel. Su voz, aunque baja, resonó con una claridad sorprendente. «Coronel, miembros del tribunal», comenzó, su tono desprovisto de dramatismo, casi monótono. «Confieso haber tomado el control de un caza ajeno, un F-18 asignado a la escuadra del capitán Vargas, sin autorización ni la debida cadena de mando.
La declaración, tan simple y directa, cayó como una bomba. El murmullo volvió a surgir, cargado de asombro e indignación. Una cadete había osado desafiar el protocolo aéreo militar, apropiándose de una máquina de guerra. La confesión continuó, añadiendo capas a la audacia de su acto. Además, prosiguió Leah, su semblante inalterable, una vez en el aire, realicé una maniobra no autorizada, un viraje cobra invertido a baja altitud, una acrobacia de alto riesgo que contraviene directamente los manuales de vuelo estándar y el protocolo de seguridad. La sala se quedó en un silencio sepulcral, el impacto de sus palabras resonando. Un viraje cobra, una maniobra que exigía destreza y control excepcionales, realizada por una cadete en un caza no autorizado. La magnitud de su desafío a la autoridad era innegable. La admisión de Leah no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de sus acciones. Había roto las reglas, desafiado la estructura de mando y puesto en riesgo una aeronave y vidas. Sin embargo, la frialdad de su confesión, la ausencia de remordimiento o justificación, solo profundizaba la incógnita. ¿Era un acto de rebeldía impulsiva? ¿O existía una razón oculta, un propósito mayor que la impulsó a tal insubordinación? La verdadera motivación detrás de su grave insubordinación seguía siendo un enigma, la pieza central de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse ante la corte marcial. ¿Cómo una niña llegó a esta situación tan crítica? El coronel Ramírez, un hombre cuya reputación se forjó en la disciplina de hierro y la obediencia inquebrantable, golpeó la mesa del tribunal con un estruendo que hizo eco en la sala. Su rostro, surcado por años de sol y mando, estaba ahora contraído por una furia apenas contenida. Sus ojos, habitualmente fríos y analíticos, ardían con una profunda indignación al fijarse en la cadete. «Cadete Soares Monteiro», tronó su voz, resonando con la autoridad de un trueno. ¿Tiene usted la más mínima idea de la magnitud de sus acciones? Puso en riesgo no solo a un equipo de élite, sino una aeronave de millones de dólares en pleno vuelo, y lo que es más grave, el éxito de una misión crítica para la seguridad nacional. Su insubordinación es, sencillamente, imperdonable. Rompió cada protocolo, cada cadena de mando. Leah Soares Monteiro permaneció impasible, su mirada fija en un punto más allá del coronel, como si observara algo que solo ella podía ver. No había desafío en su postura, solo una calma que rozaba lo inquietante. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente serena, un contraste marcado con la explosión de ira del coronel. «Con todo respeto, coronel», comenzó Leah, su tono medido y sin titubeos. «Mi insubordinación fue la única opción viable en ese momento. Una opción que, creo firmemente, evitó una catástrofe de proporciones inimaginables». Ramírez soltó una risa hueca, llena de sarcasmo. «Catástrofe. Usted desobedeció una orden directa de la torre de control. Interfirió con el protocolo de vuelo del teniente Barbosa. Casi provoca un incidente aéreo grave e irreparable. ¿Y ahora se presenta como una salvadora? Explíquese, cadete. Explíquese cómo su opción es más válida que décadas de entrenamiento y procedimiento». Leah no se inmutó. «Coronel, el teniente Barbosa estaba a exactamente 8 segundos de una tragedia. No una tragedia menor, un fallo técnico rutinario, sino un desastre que habría borrado del mapa a un barrio entero. Su avión, el Fénix 7, sufría una falla eléctrica masiva, silenciosa y latente. Los sistemas primarios estaban a punto de colapsar por completo, dejándolo sin control. La telemetría lo habría detectado, sí, pero 1 minuto y medio después. Para entonces, ya habría sido tarde. El avión habría perdido el control sobre el sector residencial de San Isidro, con cientos de familias en sus hogares. El coronel Ramírez frunció el ceño, su ira cediendo un poco ante la incredulidad y el asombro. ¿Falla eléctrica masiva? ¿Y cómo una cadete de 18 años, con apenas 6 meses de instrucción básica, detecta una falla eléctrica masiva que los sistemas de la torre de control, diseñados para eso, no registraron? Leah mantuvo su mirada firme. No había tiempo para esperar a que los sistemas reaccionaran, coronel. No había tiempo para protocolos. El teniente Barbosa estaba por iniciar su descenso final. La pérdida de potencia en ese momento crítico, sobre una zona densamente habitada, habría sido un infierno. Mi intervención fue la única barrera contra ese destino.
La pregunta no es cómo pude detectarlo y actuar, coronel, sino qué habría pasado si no lo hacía. El coronel Ramírez, con una vena palpitando en su sien, apenas contuvo una risa despectiva ante la afirmación de Lía. ¿Una falla eléctrica inminente? ¿Una cadete con entrenamiento básico detectando algo que los sistemas avanzados y los pilotos experimentados no? Era una afrenta a su inteligencia, una burla al protocolo que había regido su carrera. Su mirada se endureció, escudriñando el rostro inmutable de la joven. Para él, aquello era una excusa barata, una invención para justificar una insubordinación flagrante. ¿Y cómo, cadete? Su voz goteaba sarcasmo. ¿Pudo usted, con su limitado entrenamiento y aún sin haber completado la fase de vuelo avanzada, diagnosticar una falla eléctrica crítica en un F-16 en pleno vuelo? ¿Acaso posee usted un don místico que supera a la telemetría y a décadas de experiencia en ingeniería aeronáutica? Explíquese. ¿Qué la califica a usted para tomar una decisión de vida o muerte, pasando por encima de la cadena de mando y de todos los procedimientos establecidos? La sala se tensó. Cada palabra del coronel era un dardo envenenado. Lía permaneció inmóvil, sus ojos fijos en un punto más allá del coronel, como si sus palabras fueran un eco distante, irrelevante para la verdad que ella conocía. Su silencio, lejos de ser un signo de sumisión, actuaba como un catalizador para la furia contenida de Ramírez. Él esperaba una tartamudez, una disculpa, una confesión de error, pero solo encontró una calma imperturbable que lo irritaba hasta la médula. Era una afrenta directa a su autoridad, una provocación calculada. La impaciencia del coronel estalló en un bufido. Se inclinó sobre el atril, su voz resonando con una mezcla de desprecio y exasperación que cortó el aire. ¿Y qué hace una niña jugando a ser piloto en medio de un protocolo serio de combate? La frase, cargada de veneno, fue un golpe directo. Las primeras risas tímidas comenzaron a brotar de las filas traseras, de algunos oficiales jóvenes que encontraron humor en la humillación pública, eco de la burla que había estado latente desde el inicio. La sala se llenó de un murmullo creciente, algunas carcajadas se hicieron más audibles, creando una atmósfera sofocante de escarnio. Era un momento diseñado para quebrar, para desmoronar cualquier vestigio de confianza. Sin embargo, Lía no parpadeó. Su postura seguía erguida, su mirada inquebrantable. Aquella calma, que en otro contexto podría interpretarse como ingenuidad o desafío, ahora se sentía extraña, casi sobrenatural. ¿Era una fachada? ¿O acaso su serenidad era el indicio de una verdad mucho más profunda y peligrosa, una que nadie en esa sala, excepto ella, podía siquiera concebir? Pero el eco de esas carcajadas, que buscaban humillar y desestimar, no logró ahogar una mirada. Una mirada penetrante que, desde el fondo de la sala, no veía a una niña jugando a ser piloto, sino a un enigma envuelto en uniforme. El comandante Vítor Álvarez, un hombre cuya reputación se cimentaba en la lógica fría y la estrategia impecable, observaba a Lía con una intensidad que pocos habrían comprendido. Para él, el silencio imperturbable de la cadete no era sumisión ni ignorancia, sino la profunda calma de quien habita en un plano de percepción diferente. Una mente que operaba con una velocidad y profundidad que trascendían el mero entrenamiento. Vítor Álvarez había forjado su carrera descifrando patrones y anticipando amenazas. En Lía, percibía algo análogo, pero magnificado, casi sobrenatural. No era experiencia de manuales, sino una resonancia innata con el flujo de la información. Una habilidad para conectar puntos invisibles que escapaban a la cognición ordinaria. La veía como un sensor viviente. Una antena sensible a fallas imperceptibles en la realidad, capaz de prever el desastre no por cálculo, sino por un presentimiento táctico. Este era el don que la distinguía, y que la convertía, a sus ojos, en una pieza invaluable, aunque incomprendida por la mayoría. Su intuición no era una corazonada, sino una arquitectura mental compleja, capaz de procesar volúmenes ingentes de datos subliminales en segundos. Lía no adivinaba. Ella sabía de una manera que desafiaba la explicación racional. Podía sentir el pulso de una máquina, la tensión en una estructura, la vibración anómala que anunciaba el colapso. Esta capacidad de ver lo invisible, de escuchar el silencio entre los ruidos, era su verdadero poder, un talento que la jerarquía militar, anclada en la rigidez de los procedimientos, luchaba por encajar. Era un don que, por su propia naturaleza,
amenazaba con desmantelar sus arraigados paradigmas. Este don, esta percepción amplificada, era precisamente lo que generaba profunda incomodidad entre los altos mandos. La mente militar opera bajo un estricto conjunto de reglas, protocolos y cadenas de mando. Todo debe ser cuantificable, predecible, explicable. La intuición sobrenatural de Lia era una anomalía, una variable incontrolable que sembraba la duda. Su sola existencia ponía en tela de juicio la validez de años de entrenamiento, de rangos obtenidos con esfuerzo, de la misma estructura sobre la que se erigía la autoridad. Era un recordatorio incómodo de que hay fuerzas y percepciones que escapan a su dominio, un desafío silencioso a su hegemonía. Vítor Álvarez, sin embargo, no temía a lo desconocido. Él veía en Lia no una amenaza, sino una evolución, una herramienta vital que, si se comprendía y canalizaba, podría cambiar las reglas del juego. Sabía que la verdad de lo ocurrido con el teniente Barbosa no residía en manuales ni testimonios sesgados, sino en la excepcional percepción de Lia. Y aunque la sala de juicio se había llenado de burlas y desprecio, el comandante ya estaba tejiendo en su mente la estrategia que, quizás, permitiría que esa verdad innegable saliera a la luz, desafiando la rigidez y el escepticismo, y alterando el curso de un veredicto que parecía ya sentenciado. El eco de las risas aún resonaba en la sala, intentando sepultar la dignidad de Lia, pero el coronel, aunque satisfecho, sabía que las palabras no eran prueba. Necesitaba algo irrefutable, que la despojara de cualquier defensa, que la desenmascarara. Con un gesto imperioso, su voz cortó el aire. Suficiente. Que se reproduzca la grabación del entrenamiento Alfa 21. Es hora de que todos vean la verdad sin adornos ni justificaciones baratas. La orden cayó como un martillo, silenciando las carcajadas y reemplazándolas con un murmullo expectante. Un técnico se apresuró a la consola central, sus dedos volando sobre el teclado mientras la pantalla principal cobraba vida. La atmósfera se volvió densa, cargada de curiosidad malsana y el temor latente a lo que se revelaría. Los ojos de todos se clavaron en la interfaz, algunos buscando la confirmación de su escepticismo, otros, como el comandante Álvarez, una chispa de coherencia. El coronel se recostó, cruzando los brazos con una expresión de triunfo anticipado, convencido de que la cámara sería su aliada más fiel. Finalmente, la pantalla se encendió con la perspectiva de una cabina de combate. La imagen nítida, el sonido ambiente, mezcla de zumbidos de sistemas y la respiración controlada de los pilotos. El entrenamiento Alfa 21, simulación de intercepción de alta complejidad, comenzó. Se observaba la coordinación precisa de dos naves, ejecutando maniobras perfeccionadas por años de disciplina. Los protocolos de comunicación eran impecables, cada instrucción, un testimonio de rigurosidad militar. Era, en sus primeros minutos, un vuelo de entrenamiento ejemplar. La cámara, fría y objetiva, registraba cada detalle, paneles de instrumentos, monitores tácticos, manos firmes en los controles, nada fuera de lugar. Ninguna indicación de caos o decisión impulsiva. Era la coreografía aérea de la perfección técnica. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban y la simulación avanzaba a su fase más crítica, un sutil cambio en la expresión de los pilotos, apenas perceptible, comenzó a insinuarse. La tensión se incrementaba, no por un error evidente, sino por la inminencia de un desafío al límite, donde la teoría choca con la realidad. Los ojos de los presentes escudriñaban la pantalla, buscando la fisura, el momento exacto en que la cadena de mando se rompería, o el instinto de supervivencia tomaría el control. Lia, con la mirada fija en su reflejo digital, no mostró emoción. El coronel se inclinó, ceño fruncido, esperando el desenlace que validaría su juicio. El avión virtual se aproximaba a su objetivo, la situación se volvía más compleja, y el silencio en la sala era casi absoluto. La verdad del Alfa 21 estaba a punto de ser revelada. Y nadie sabía si confirmaría la insubordinación o expondría un secreto mucho más profundo. La pantalla parpadeó, y la sala contuvo el aliento colectivo, mientras la grabación del entrenamiento Alfa 21 cobraba vida. Se veía el cielo azul inmaculado, la silueta perfecta del caza del teniente Barbosa cortando el aire con precisión poética. Los primeros minutos transcurrieron con la rutina esperada. Comprobaciones de sistemas, comunicación clara y concisa con la torre de control. La sensación de maestría que solo un piloto experimentado podía transmitir.
Todo parecía transcurrir según el protocolo, una danza aérea calculada y sin sobresaltos, reflejando la calma que precede a la tormenta más devastadora. De repente, sin previo aviso, la imagen se distorsionó con una ráfaga de chispas cegadoras. Un sonido gutural, un estallido metálico y crujiente, resonó a través de los altavoces de la sala, haciendo que algunos asistentes se encogieran instintivamente. En la cabina de Barbosa, el panel de instrumentos, antes un mosaico ordenado de luces ideales, se transformó en un infierno eléctrico. Humo denso y acre comenzó a emanar, llenando el espacio y oscureciendo la visibilidad. El olor a metal quemado y cables fundidos, aunque no se percibiera en la sala, era casi palpable en la atmósfera. Tensa, la voz de Barbosa, antes tranquila y profesional, se desgarró en un grito gutural, una mezcla de sorpresa, dolor y pánico. Las alarmas, una cacofonía estridente de tonos agudos y graves, se dispararon simultáneamente, convirtiendo la cabina en un pandemonio auditivo. «¡Falla eléctrica! ¡Falla total!», vociferó por la radio, su voz entrecortada por la desesperación. Sus manos, que momentos antes manejaban el joystick con delicadeza, ahora se aferraban a los controles con fuerza brutal. Inútilmente. Si la tensión te atrapa tanto como a Barbosa, no olvides dejar tu «me gusta» y un comentario sobre qué crees que pasó después. El caza, antes una extensión de su voluntad, se rebeló. La aeronave, privada de sus sistemas vitales, comenzó a temblar violentamente, perdiendo altitud a velocidad alarmante. La espiral inicial se convirtió en una caída descontrolada, un descenso vertiginoso hacia la tierra. A través del humo, la cámara capturó destellos fugaces del paisaje que se acercaba, peligrosamente, edificios, casas, la mancha inconfundible de una zona habitada. El horror se apoderó de la sala mientras el coronel observaba con una expresión petrificada el escenario de su insubordinación, transformándose en una tragedia inminente. En medio de este caos indescriptible, con un avión desintegrándose en el aire y un piloto luchando por su vida contra una fuerza imparable, la pregunta que colgaba era aún más desconcertante. ¿Cómo, exactamente, la teniente Lía pudo haber intervenido en este cataclismo? ¿Qué habilidad, qué conocimiento, qué forma de presciencia le habría permitido actuar no solo para evitar el desastre, sino para hacerlo desde una distancia y bajo circunstancias que desafiaban toda lógica y comprensión militar? El panel de control de Barbosa era un cementerio de circuitos, y el avión una bala descontrolada. Mientras el caza del teniente Barbosa se precipitaba en espiral mortal, la sala contuvo el aliento. Humo llenaba la cabina. Alarmas aullaban. El control era una ilusión. Pero entre ese pandemonium, una figura emergió con claridad sobrehumana. Lía, en su propia aeronave, no dudó. Su voz cortó el éter, fría y determinada, pidiendo permiso para una intervención que nadie había contemplado. Iba más allá de cualquier protocolo, cualquier entrenamiento, cualquier límite. Era una apuesta desesperada, un salto al vacío con la vida de un compañero y cientos de civiles pendiendo de un hilo. Los comandos de control de tráfico aéreo, aturdidos por la magnitud de la catástrofe, apenas procesaron su solicitud antes de que Lía actuara. Su caza, en lugar de mantener distancia o prepararse para una eyección, se lanzó en picado. No era una interceptación común, era una danza macabra con la muerte. Ejecutó una maniobra evasiva no autorizada, un giro vertiginoso que desafió las leyes de la física y la resistencia de su máquina, acercándose al avión fuera de control con velocidad y precisión, escalofriantes. Lo que siguió dejó a los presentes sin aliento, sus ojos fijos en la pantalla con incredulidad. Como si fuera extensión de su propia voluntad, Lía acopló su ala izquierda con una parte del fuselaje del caza de Barbosa. No había ganchos, ni sistemas de anclaje diseñados para tal fin. Fue un acto de pura maestría aerodinámica, una conexión forzada, pero increíblemente estable, entre dos máquinas a cientos de kilómetros por hora, ambas al borde del colapso. La sincronización fue absoluta. Un ballet aéreo donde el mínimo error significaría la desintegración instantánea. En ese instante, en una proeza que desafiaba lógica y conocimiento técnico, Lía no solo estabilizó su propia aeronave en esa posición precaria, sino que comenzó a tomar el control auxiliar del avión del teniente Barbosa.
Sus mandos, que segundos antes solo respondían a su propio caza, ahora parecían influir en la trayectoria del aparato dañado. Era como si hubiera extendido sus brazos a través del espacio, manipulando los controles de un avión que no era el suyo, fusionando dos entidades voladoras en una sola, bajo su dominio. La tensión en la sala era palpable, cada respiración contenida. Esta maniobra, bautizada más tarde por algunos como el abrazo del ángel, no solo era no autorizada, era una leyenda. Nunca antes en la historia de la aviación militar se había registrado un acto de tal audacia y habilidad. Los manuales, los protocolos, las simulaciones, todo quedaba obsoleto. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría el tribunal ante una proeza que, si bien salvó vidas, rompió cada regla imaginable? ¿Sería la habilidad de Lía su salvación o su condena en un sistema que valoraba el orden? El destino de Lía se sellaba en la audacia de un instante que redefinía los límites de lo posible. La sala de audiencias, antes un hervidero de expectación y tensión contenida, se sumió en un silencio tan profundo y absoluto que casi podía sentirse. No era la ausencia de sonido, sino la suspensión de la respiración colectiva, el cese de todo movimiento espontáneo. Cada oficial, cada miembro del tribunal, cada observador, quedó petrificado en su asiento, con los ojos fijos en la pantalla ahora estática, procesando la secuencia de eventos que acababan de desafiar toda lógica conocida. El eco de la maniobra imposible de Lía resonaba no en los oídos, sino en la mente de todos. Una disonancia cognitiva que desarmaba cualquier prejuicio previo y dejaba un vacío atronador donde antes reinaba la certeza. La incredulidad era palpable, una niebla densa que envolvía a cada presente. El coronel Vega, el rostro de la acusación, luchaba visiblemente por mantener la compostura. Sus labios se apretaron en una línea fina, sus ojos, antes severos y resueltos, ahora parpadeaban con una mezcla de asombro y una frustración apenas contenida. Había preparado su caso con meticulosidad, basándose en protocolos y reglamentos inquebrantables, pero lo que acababa de presenciar pulverizaba esos cimientos. Su postura rígida, que antes proyectaba autoridad inquebrantable, ahora parecía una armadura que se agrietaba bajo la presión de una realidad impensable. Era el choque entre la ley escrita y un acto de heroísmo que redefinía los límites de lo posible, un desafío directo a su autoridad y a la estructura misma de la institución. A su alrededor, los oficiales de menor rango y los instructores intercambiaban miradas rápidas, llenas de una incredulidad apenas disimulada. Algunos se inclinaban instintivamente hacia adelante, como si una mayor cercanía a la pantalla pudiera desvelar el truco, la ilusión que debía haber existido. Sus cejas se fruncían en gestos de asombro. Sus murmullos ahogados se perdían en el silencio general. Pequeñas ondas de desorientación. La convicción en sus rostros había sido reemplazada por una perplejidad genuina. Un reconocimiento tácito de que lo que habían visto trascendía cualquier entrenamiento o manual de vuelo. La habilidad de Lía no era solo excepcional, era de otro mundo, una revelación que los dejaba sin palabras. Mientras tanto, el video continuaba su reproducción, mostrando la culminación de aquella hazaña aérea. La imagen revelaba el rescate, ejecutado con una precisión milimétrica, y luego, el aterrizaje perfecto de ambas aeronaves, una al lado de la otra, como si hubieran sido una sola entidad controlada por una voluntad única. La calma inquebrantable de la teniente Lía, reflejada incluso en la forma en que su caza se asentaba suavemente en la pista, contrastaba brutalmente con la desesperación palpable del teniente Barbosa, cuyo rostro, visible a través de la cabina, aún mostraba el terror de la inminente catástrofe. Era una imagen poderosa de control absoluto frente al caos desatado, un testimonio visual de una proeza sin igual. Los instructores de vuelo, veteranos de incontables horas en el aire, y testigos de las proezas más audaces, no podían disimular su asombro. Sus expresiones faciales eran un libro abierto de admiración y perplejidad. Sus cabezas se negaban ligeramente, como si intentaran asimilar lo incomprensible. La maniobra de Lía no solo había salvado una vida y una aeronave, sino que había reescrito las reglas de la aviación militar en tiempo real, demostrando una capacidad que nadie creía posible. La pregunta flotaba en el aire, densa y sin respuesta. ¿Cómo podría el coronel Vega,
ante una demostración tan irrefutable de genio y valor, persistir en su acusación. El tribunal esperaba, y el silencio solo amplificaba la magnitud de la incógnita. El coronel apagó la pantalla con un clic abrupto, un sonido que reverberó en la sala, reflejando su súbita y tensa postura. Su mirada, antes apenas teñida de un asombro casi imperceptible, se endureció, clavándose en Lia con una intensidad renovada. Una maniobra, teniente. Su voz cortó el silencio como un bisturí. Por muy espectacular que haya sido, no justifica la insolencia. No absuelve la violación flagrante de cada protocolo establecido en este comando. Las reglas existen por una razón, para proteger la vida, no para ser desafiadas por un capricho individual, por una supuesta genialidad que nadie le pidió que demostrara. El tono era definitivo, una sentencia que buscaba borrar la hazaña de la memoria colectiva del tribunal. Pero Lia no se encogió. Al contrario, un paso firme la llevó al frente, su postura erguida, desafiante, pero sin rastro de arrogancia. Sus ojos, ahora fijos en los del coronel, destilaban una convicción inquebrantable. «Coronel». Su voz fue clara, resonando con una calma que desarmaba. «Salvé una vida. Salvé dos, de hecho, la mía y la del teniente Barbosa. No fue insolencia, ni capricho. Fue una evaluación de una situación crítica, un cálculo en tiempo real donde la inacción significaba una muerte segura. Actué por necesidad, por la única vía posible para evitar una tragedia que, de otro modo, habría sido inevitable». La sala contuvo el aliento. La audacia de Lia no era una rebeldía juvenil, sino una afirmación madura de responsabilidad. «Nadie más lo hizo», añadió. Su voz apenas un susurro, pero cargada de un peso indescriptible. Nadie más actuó, nadie más tuvo la capacidad o la oportunidad en ese instante preciso. La ayuda externa era demasiado lenta. El teniente Barbosa estaba incapacitado. Era yo o el abismo. Y elegí la vida, coronel, con las herramientas que tenía y la habilidad que he perfeccionado. No busqué la gloria, busqué la supervivencia. El coronel frunció el ceño, su autoridad visiblemente irritada por la inquebrantable lógica de Lia. «Cálculos, teniente», espetó, su voz elevándose con un matiz de desafío. «Usted habla de cálculos. Muy bien. Explíquenos. Articule para este tribunal, con la precisión que se espera de una oficial de su rango, cómo exactamente calculó la trayectoria, la velocidad, la sincronización de una maniobra que, según nuestros expertos, es matemáticamente imposible. Demuéstrenos la ciencia detrás de su instinto. Convénzanos de que no fue pura suerte o temeridad lo que presenciamos». La bola estaba ahora en su tejado. Lia se enfrentaba al desafío de desglosar lo indescifrable, de traducir la fluidez de una acción instintiva y magistral en el lenguaje rígido de la razón y la prueba. Cada mirada en la sala se posó sobre ella, una mezcla de expectación y escepticismo. ¿Podría esta joven piloto, que acababa de ejecutar lo impensable, encontrar las palabras para justificar lo que su cuerpo había sabido hacer sin pensar? El tribunal aguardaba, su veredicto pendiente de una explicación que, en el fondo, todos sabían que quizás nunca podría ser completamente articulada. «Sí, comandante. Puedo explicar cada cálculo». La voz de Lia, aunque serena, resonó con una convicción que cortó el aire denso de la sala. No hubo titubeos, ni la más mínima sombra de duda en su mirada. Era una afirmación rotunda, un desafío velado a la incredulidad que aún flotaba. Un murmullo bajo, casi imperceptible al principio, comenzó a extenderse entre los oficiales. Miradas se cruzaban, algunas de asombro, otras de perplejidad, y unas pocas, quizás, de una incipiente admiración. La tensión, lejos de disiparse, se transformó, adquiriendo una nueva cualidad, una expectación palpable que electrizaba el ambiente, justo cuando el coronel estaba a punto de replicar, su mandíbula tensa delatando la batalla interna. Una figura se levantó con una calma imponente. Era el comandante Vítor, su presencia irradiando una autoridad que silenciaba el incipiente murmullo sin necesidad de alzar la voz. «Con permiso, coronel», dijo Vítor, su tono firme pero respetuoso. «Creo que es pertinente en este punto presentar un informe adicional, de carácter clasificado, que podría arrojar una luz definitiva sobre la situación que nos ocupa». La sala enmudeció de nuevo.
esta vez con una expectativa diferente, un presentimiento de revelaciones inminentes. El comandante Vítor hizo una señal a uno de sus ayudantes, quien rápidamente proyectó un documento sellado en la pantalla principal. Las palabras «Alto secreto», «Evaluación cognitiva y táctica» parpadearon, capturando la atención de todos. Vítor continuó, su voz grave resonando con solemnidad. La cadete Lía, como se le conoce aquí, no es una cadete común. Su expediente, hasta ahora restringido, revela que ella es, de hecho, la mente táctica más brillante que hemos evaluado en los últimos 20 años. Sus capacidades superan con creces cualquier métrica estándar. La revelación golpeó la sala como una onda expansiva. Las caras de los oficiales pasaron de la incredulidad inicial a un asombro casi reverencial. Vítor prosiguió, detallando los hallazgos. Su perfil cognitivo muestra una velocidad de procesamiento de datos inigualable, una capacidad de anticipación a eventos múltiples y un patrón de análisis aéreo que desafía toda la lógica convencional. Lo que vimos en ese vídeo no fue un acto de rebeldía, coronel. Fue el resultado de una evaluación milimétrica, una serie de cálculos que un cerebro promedio simplemente no podría realizar en esas fracciones de segundo. El coronel, que hasta ese momento había mantenido una postura rígida, se desplomó ligeramente en su asiento, su rostro una máscara de shock. La verdad, la que él había intentado negar con tanta vehemencia, ahora se presentaba bajo la luz fría de un informe clasificado. Lía, la cadete que él había acusado de insubordinación, era en realidad un activo invaluable, una mente prodigiosa. La sala bullía de nuevas preguntas. ¿Cómo reaccionaría el coronel ante esta información devastadora para su autoridad? ¿Y qué destino le esperaba a Lía, la cadete excepcional que había desvelado un secreto tan profundo? El aire se cargó de incertidumbre, el futuro de Lía pendiendo de un hilo distinto, uno tejido con genialidad y misterio. El eco de las palabras del comandante Vítor resonó en la sala, un silencio sepulcral que devoró cualquier atisbo de duda. El coronel, con el rostro transfigurado por asombro y una derrota apenas disimulada, mantuvo la mirada fija en el vacío, intentando procesar la magnitud de la revelación. Lía, ajena a la conmoción, permanecía inmóvil, su postura erguida, sus ojos cristalinos reflejando una determinación inquebrantable. Para ella, el tribunal y las acusaciones palidecían frente al único deseo que la consumía: volver a sentir el aire bajo sus alas, surcar los cielos, ser libre. No había miedo en su mirada, solo anhelo y la certeza de su propósito. El coronel finalmente cerró los ojos, un gesto de rendición antes de abrirlos con resolución forzada. Su mano se alzó, sin la contundencia de antes, golpeando la mesa. El sonido fue sordo, desprovisto de autoridad. «Que Lía se retire», dictaminó su voz, más un murmullo que una orden. «La deliberación continuará». Era la señal de que el combate había terminado para él, que la verdad innegable había perforado su coraza de protocolos y jerarquía. La joven, sin una palabra, salió de la sala, dejando un vacío que, paradójicamente, llenó el espacio con su presencia ausente. Lo que quedó atrás no era un tribunal, sino un grupo de uniformados, cuyas miradas se cruzaban con una mezcla de vergüenza y admiración. El informe clasificado del comandante Vítor no solo había desmantelado las acusaciones, sino que había reescrito la narrativa completa. La cadete a la que habían subestimado, intentado encasillar, era de hecho una mente estratégica sin parangón. Una anomalía cognitiva que desafiaba cualquier expectativa. La incredulidad se transformó en respeto silencioso, la duda en una nueva comprensión de la verdadera excelencia en el campo de batalla aéreo. La deliberación, desprovista de su objetivo principal, se convirtió en una formalidad. Las voces que clamaban por sanciones ahora susurraban sobre el futuro, sobre el potencial inexplorado. El destino de Lía, que antes parecía pender de un hilo, ahora se presentaba como algo sellado, pero no como imaginaron. Había transformado un tribunal lleno de sospechas y escepticismo en un santuario de admiración, un espejo que reflejaba la miopía de sus percepciones. La juzgaron por su edad y aparente inexperiencia, y ella, con cada palabra y revelación, les demostró la profunda equivocación de su juicio. Así, en el crisol de la adversidad, Lía no solo salvó vidas y defendió su honor, redefinió lo que significaba ser un héroe en una era donde las reglas a menudo sofocaban la innovación.
Su historia no era solo la de una cadete, sino la de un espíritu indomable que se negaba a ser encadenado por la convención. El silencio que siguió a su partida no fue de derrota, sino de una nueva comprensión, el preludio de una era donde la audacia y la genialidad, sin importar la edad, forjarían el camino. ¿Qué otros secretos esconde el futuro? ¿Qué otras mentes brillantes esperan su momento para desafiar lo establecido? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia que desafía la lógica y redefine la grandeza.